dimanche qui pourra le 26 juillet 2026, Angelo Vasquez pourra le faire marche en dans Guerra. Côté et fois dernier, mesdames et messieurs, une dame dominicaine allée avec bien une zam nomel albay un groupe haïtien pression. Et bien c'est le Angelo Vasquez li mandé pour population dominicaine rejoindre lui pour yo al faire gros marche à partir de dimanche qui pourra le 26 juillet 2026 à 9h du matin et a commencé pour jusqu'à dans l'après-midi. C'est le Angelo Vasquez, mesdames et messieurs. Eh bien, il dit qu'il pas fait marche pour courir contre des haïtiens, mais il juste a fait marche parce que l'autorité dominicaine yo pas prend responsabilité yo. Entendez déclaration Angelo Vasquez y plus toujours. Es por eso que yo me encuentro convocando para San Antonio de Guerra el 26 de julio a las 9 de la mañana. Tendremos transporte gratis en el Congreso Nacional, parada del metro, Centro Los Héroes. De ahí partiremos para San Antonio de Guerra. Igualmente tendremos transporte Higüey, La Romana, San Pedro, así como también en Santiago, La Vega y Bonao y Piedra Blanca. Es hora de que nosotros respaldemos a esa dominicana que no se encuentra sola, que incluso sus hijos se encuentran sin cupo en las escuelas porque la ocupan los haitianos. Es hora de que nosotros los dominicanos nos empoderemos. Esto nosotros no lo hacemos porque odiamos a nadie. Es porque nuestro derecho es existir como pueblo. Nosotros no andamos persiguiendo haitianos. Estamos exigiendo que las autoridades... Nosotros vivimos en un país donde nosotros somos los extranjeros. Primero los de afuera y de último siempre los dominicanos. Hemos visto como esa madre que fue en defensa de sus hijos con un arma de aire a enfrentar a los haitianos que viven haciendo una hoguera al lado de su casa, que todo el mundo sabe que cuando el humo se mete para una casa a un niño le puede quitar la vida, y ella fue apresada, se le violaron sus derechos. Pero no solamente eso, se está en espera de que los haitianos ilegales que ella enfrentó en guerra, que hoy en día se están burlando porque las autoridades dominicanas la apresaron a ella, sea sometida por esos haitianos ilegales. ¿En qué clase de país nosotros estamos viviendo? Y es que ya nosotros no somos dominicanos o perdimos nuestro derecho como dominicanos en nuestra tierra.